Buenos días, en esta ocasión vamos a proceder a trabajar con una gran serie de datos numéricos. Se trata de valores de graduación alcohólica obtenida de fermentos en la elaboración de cerveza artesanal. Los valores obtenidos pueden llegar a ser altos debido a las condiciones del proceso. Se dispone de 70 datos obtenidos estadísticamente. Cuando se trabaja con grandes conjuntos de datos y sobre todo si la variable es continua, es útil tabular y graficar los datos en intervalos para facilitar su comprensión y análisis. Para calcular el número de intervalos a utilizar se emplean reglas como la regla de Sturges o la raíz cuadrada del número de datos. Dado que la cantidad de datos a procesar en esta ocasión es 70, la cantidad de intervalos adoptada arbitrariamente es 8. Definidos los intervalos y construida la tabla de frecuencias, procedemos a graficar el histograma utilizando la frecuencia absoluta de cada intervalo. En el mismo gráfico representaremos la frecuencia porcentual acumulada en formato gráfico de línea. A continuación procederemos a determinar los estadísticos de centro. La media será calculada haciendo la sumatoria de los puntos medios de cada intervalo por su frecuencia. Luego dividimos este valor por la totalidad de datos. Para obtener la mediana, debemos primero identificar el intervalo que la contiene, para ello nos valemos de la frecuencia absoluta acumulada. La mediana es un punto a partir del cual por encima tenemos el 50% de los datos. El intervalo de la mediana está comprendido entre los valores 8 y 9. La fórmula para calcular la mediana toma el límite inferior de la mediana, que es 8, la mitad del total de datos menos la frecuencia acumulada hasta el intervalo anterior. Esta diferencia se divide por la frecuencia absoluta del intervalo de la mediana. El valor A sub j que multiplica corresponde al ancho del intervalo. Para obtener la moda, debemos primero identificar el intervalo que la contiene. Para ello debemos observar cuál es el intervalo con mayor frecuencia absoluta, y tomar el límite inferior. En este caso es 9. Luego procedemos a determinar la proporción de las diferencias. La diferencia 1 será la resta de la frecuencia absoluta del intervalo modal con la frecuencia absoluta de intervalo anterior. La diferencia 2 la determinaremos restando la frecuencia absoluta del intervalo modal con la frecuencia absoluta de intervalo posterior. El valor A sub j que multiplica corresponde al ancho del intervalo. Para el cálculo de la varianza, determinaremos la sumatoria de los puntos medios de cada intervalo al cuadrado por su frecuencia absoluta. A este valor obtenido le restamos el producto del total de datos por el cuadrado de la media. Por último dividimos por el total de datos menos 1. Para determinar los cuartiles, utilizaremos la expresión de cálculo de los percentiles. Para el primer cuartil, procederemos a determinar el intervalo que lo contiene. Para ello nos valemos de la columna de frecuencia absoluta acumulada. Recorremos esta columna desde arriba hasta acumular el 25% de los datos. Identificado el intervalo, tomamos su límite inferior, que es 7. Para el primer cuartil el valor de C es 25. N será el total de datos, restamos la frecuencia acumulada al intervalo anterior, dividimos por la frecuencia absoluta del intervalo que contiene al cuartil. El valor A sub j que multiplica corresponde al ancho del intervalo. El segundo cuartil es idéntico a la mediana. Para determinar el tercer cuartil, el procedimiento es análogo al primer cuartil. Con los valores obtenidos de los cuartiles representamos el diagrama de caja y sesgo. Muchas gracias por su atención.